Bienvenidos a Tiempo de Luz. Yo soy Javier Vera. Yo soy Ronald Salazar. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, amigos, estamos aquí en este programa de Tiempo de Luz y el tema de hoy es ¿por qué necesitamos a Dios en nuestras vidas? ¿Sí? Es una pregunta muy importante que tenemos que nosotros siempre hacérnosla. En el caso de hay personas que no conocen de Dios y siempre ha habido preguntas existenciales en todo el mundo y es muy importante saber por qué necesitamos a Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y lo primero que vamos a hablar en este tiempo es que hay algo que entró en el mundo. Si ustedes conocen la Biblia, en el principio Dios creó a un hombre y una mujer y lo estableció en un huerto llamado el Edén, ¿no es verdad? Y hasta que apareció el enemigo, en este caso llamado Satanás, y introdujo una mentira a estos hombres. Y lamentablemente entró algo que se llama pecado. Entonces, en este tiempo queremos nosotros hablar que el pecado es una de las, en este tiempo que estamos viviendo, al menos, estamos viviendo en tiempos donde hay una pandemia, pero creemos que hay una pandemia mayor en el mundo y se llama pecado. Y el pecado es una de las cosas que nos alejan de Dios. Entonces, Javier, tú has escuchado mucha gente decir que mejor no quiere conocer a Dios porque ellos tienen de pronto una forma de vivir sus vidas. Claro, sí, como tú decías, el tema de conocer a Dios o de tener a Dios en la vida de alguien, ¿verdad? Es un tema muy controversial, es un tema que muchas personas lo evaden por el simple hecho de vulnerar muchas cosas, ¿no? Pensamientos, culturas, pero hay que ser muy claros en este tema y muy precisos, creo yo, porque estamos en un tiempo de mucho peligro, y cuando decimos peligro no es de peligro a un contagio, a lo que se está hablando ahora de la pandemia, sino a un peligro de no ser salvos, de no ser verdaderamente salvos, ¿verdad? Y como decías, Ronald, muchas personas no quieren entregar su vida a Cristo, porque ese es el término correcto, entregar su vida a Cristo, porque piensan porque piensan, ¿no?, que la vida en Cristo es una vida, qué sé yo, llena de muchas limitaciones, y quieren seguir viviendo como ellos querían, ¿verdad? Viviendo esclavos del pecado, viviendo sujetos a su concupiscencia, que son los malos deseos de su corazón. Sí, recordando que en el libro de Juan dice que Dios envió a su Hijo para poder salvar al mundo, pero hay algunas personas que dicen que amaron más las tinieblas y no vinieron a la luz. Hay muchas personas que dicen, yo no sigo a Dios porque estoy contento con mi manera de vivir, ¿no es verdad? Porque quiere vivir una vida libre y sin compromiso con Dios. Y lamentablemente, cuando no hay compromiso con Dios es porque no conocemos a Dios. Y si no estamos viviendo completamente en Él, estamos viviendo para el pecado, o estamos viviendo, en este caso, para el príncipe de este mundo. Y eso es lo que nosotros hoy queremos traer a la luz. Por eso este programa se llama Tiempo de Luz. Y si ustedes, amigos, nos pueden acompañar al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7, donde vamos a leer. Y quiero que en este tiempo usted pueda tomar esta cita, porque es un diseño de Dios para la familia. Este versículo que vamos a leer, este fragmento de la palabra. Amén. Entonces, Deuteronomio 6 dice en el versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Pacto, Dios se manifestó a un pueblo llamado Israel, y le dio una ley, le dio un diseño de vida, para que ellos puedan tener un límite y no poder
llegar a lo que era el estado de muerte espiritual o de muerte física. Entonces, este pasaje que nos está mostrando aquí la Biblia está hablando de una funcionalidad en la familia. Como este programa está dirigido mucho a la familia y queremos hablar de que el pecado nos separa de Dios. La palabra pecado tiene que ver con una raíz hebrea que se llama, que es errar al blanco, es fallar, ¿sí? Entonces eso hace una separación. Pero cuando Dios habla en este pasaje de la Biblia, habla que nosotros debemos tener esa ley en nuestras vidas, tener esa ley en nuestra familia, tener esa ley, ¿para qué? Para poder nosotros estar completamente alineados a lo que Dios necesita que nosotros sepamos, ¿sí? Es muy importante que en este tiempo se levanten personas, familias entendidas en lo que es la palabra de vida, que es la palabra de Dios, porque muchas personas están corriendo a soluciones temporales, a soluciones que no dan vida eterna, pero la palabra de Dios fue escrita, fue establecida para dar soluciones de vida eterna. Amén. Entonces, en este tiempo queremos nosotros que ustedes puedan no solamente conocer, sino también que puedan ser impartidos de la vida de Dios. Amén. Amén. Cuando Jesús se manifiesta en la tierra, Él trae una buena noticia. Él trae una buena noticia y Él comienza a dar algo que se llama amor. ¿Sí? Se comienza a manifestar el amor de Dios a través de un hombre llamado Jesucristo, que es Dios hecho carne mismo. Entonces, cuando Jesucristo y el mismo Dios, el Eterno, se manifiesta en carne, como hombre, Él comienza a traer una luz verdadera, ¿sí? Para que todos puedan llegar a ese reino, para que todos puedan introducirse en esa funcionalidad que el Señor quiere y que desea en su corazón, que las familias sean completas, que sean íntegras, que sean totalmente sanas, que sean completas, porque el mundo y este sistema está lleno de tanta maldad, de tanta corrupción y de lo torcido que desvía todas esas funciones, ¿no es verdad? Entonces, no sé si mi hermano Javier, tú puedas compartirnos algo de esa desviación o de esa distorsión que el enemigo alguna vez plantó en este mundo y hace que no seamos funcionales en los diseños que Dios ha trazado en su palabra. Amén. Es muy importante tener en cuenta lo que acabamos de leer en el libro de Deuteronomio capítulo 6. El Señor le dice a un pueblo que todas las palabras que Él les entregó en algún momento no solamente tenían que estar grabadas en piedras, sino también era responsabilidad de los jefes de familia poder transmitir el mensaje de esas palabras de generación en generación, ¿verdad? Como ustedes acaban de leer y como acabamos de leer en este momento, es el deseo del Padre, el deseo de Dios, que su palabra, que la esencia de su palabra se extienda por medio de las familias. Amén. Y muchas personas han creído vivir una vida justa por medio de la palabra de Dios, pero hemos fallado en este principio celestial, ¿verdad? Que hemos acabado de leer en el libro de Deuteronomio, que es la responsabilidad que tienen los jefes de familia, o en este caso los sacerdotes, de transmitir la palabra de generación en generación, es decir, a sus hijos y de esta manera a sus nietos y así sucesivamente. Y como tú decías, Ronald, el pecado ha distorsionado ese diseño, ¿verdad? ¿En qué sentido? No solamente en los cristianos, sino también en todas las familias. Hoy en día el tema de la familia es un tema muy atacado. Vemos tan normal en esta época que el divorcio es algo normal. Vemos tan natural las separaciones, hogares distorsionados, hogares no funcionales, ¿verdad? Divorcios, como ya acabé de mencionar. Y todo esto el enemigo ha venido implantando en medio de una generación. Entonces vemos dos cosas.
el reino, ¿verdad?, utiliza a las generaciones de los hombres para que se expanda. Sin embargo, las tinieblas también utilizan las generaciones de los hombres para distorsionar una realidad celestial. Entonces, creo yo que la pregunta correcta sería: ¿a qué reino estamos sirviendo? Porque si estamos sirviendo al reino de los cielos, tenemos que proteger y vivir este principio de la palabra de Dios, de no solamente tenerla en mi corazón, sino también es manifestarla e instruirla a mis generaciones y a las generaciones de mis generaciones, ¿verdad? Porque de esta manera se fundamenta el reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Y como tú decías, es transmitir la palabra, ¿no, verdad? Amén. De generación en generación. Y se me viene ahorita a la mente cómo el diseño de las tinieblas. Cuando hablo de diseño de las tinieblas es, por ejemplo, en los antepasados, alguien inició de alguna manera con su vida de una manera corrupta, en el sentido, digamos, el adulterio, ¿no, verdad? Pongámosles así, el adulterio, que sabemos que es estar con otra persona y engañar a la persona con la que está casada, y los hijos ven el ejemplo. Entonces, como ellos vieron eso en su casa, ellos piensan que, bueno, eso es lo que tiene que pasar en la vida, ellos lo hacen, y después los hijos de ellos también van a ver, y se va repitiendo eso, porque están viendo algo. Así es. Porque hay muchas familias, cuando hablamos de lo torcido, es que para ellos de pronto es normal, ya, bueno, se separaron, se divorciaron, ya no hay remedio, no hay solución para esta familia. Entonces los hijos o los nietos vienen a decir, bueno, esto tiene que pasar, es lo que pasa en la vida. Pero eso es una mentira, eso es un engaño. Porque la palabra de Dios nos dice que el Señor desea que las familias estén completamente íntegras, que estén completamente funcionales. Y que el pecado ha sido ese virus que por generaciones, desde el Edén, ha venido corrompiendo a la familia, a las personas y a todo tipo de individuos, ¿no, verdad? Entonces, ¿cuál es en este caso la solución? Cristo se manifestó en carne para demostrar en la carne que se podía vivir como dice la palabra de Dios. Él vino a cumplir una ley no solo de letras, sino que la vivió. Amén. Y Él demostró en carne que se podía vivir conforme a lo que Dios plantó en el Edén, ¿no es verdad? Un hombre, una mujer. Y él vino a restaurar eso. Él vino a restaurar eso. Lo hizo con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Porque dice que la sangre fue ese elemento que derramó en la cruz del Calvario para reconciliar todas las cosas. Y en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, dice que Él clavó todo el acta que estaba en contra de nosotros y que nos dio libertad. El libro de Colosenses también habla de que por medio de Él fueron todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Él, y por Él son restauradas todas las cosas. La esencia de este programa, amigos, y los que nos ven, es que podamos salir de toda mentira. Amén. Podamos salir de esa vida que el mundo nos pone en las pantallas, nos pone en las redes sociales, lo que expone el mundo, el sistema de este mundo expone todo lo torcido, todo lo que está pasando en las familias, que hay orfandad, que hay movimientos que ahora las mujeres quieren decidir por su cuerpo. Entonces hay bastantes voces, hay bastantes imágenes, hay bastantes mensajes que están queriendo corromper el corazón de la gente y de las familias, por ende. Cuando hablamos de un individuo, hablamos también de una generación, porque ese individuo algún momento se va a juntar con otra persona y van a traer una descendencia. ¿Cuál es la esencia de lo que queremos nosotros compartir e impartir? Es que estando en Cristo, por eso necesitamos a Dios, porque Dios es el creador de todo. Así es. Y Dios es el que dio el diseño de todo en esta tierra. Y en un principio, cuando no había ley, el hombre se levantó y mató a su hermano, como Caín a Abel, ¿no, verdad? Cuando viene la ley fue puesta para que todos puedan ver que en su corazón hay maldad. Entonces, si no conocemos una ley,
no conocemos el pecado, no conocemos lo que está mal. Por eso Dios estableció una ley para que el hombre se pueda dar cuenta que hay maldad. Cristo se manifestó para poderle dar fin a esa maldad. Amén. Amén. Entonces, lo que Dios quiere para nosotros, para ti, para nuestra familia, para nuestra sociedad, es que podamos volvernos a Él, ¿sí? Volvernos a Él, a su palabra, a sus diseños y a sus vidas, porque Él dijo en un momento: yo he venido para darles vida Y vida en abundancia. y vida en abundancia. Amén. Y esta es la parte en la cual necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo o a Dios en nuestras vidas por 3 razones. Esta es la primera, ¿no? Como estábamos conversando, porque nos vuelve funcionales, ¿verdad? Como mi hermano decía, todo el sistema va directamente mencionado para las familias, entendiendo la familia como un diseño eterno celestial, ¿verdad? Y como un propósito del Padre. Y cuando nosotros tenemos a Dios, tenemos al Eterno en nuestra vida como familia, funcionamos correctamente. Y es ahí cuando el Deuteronomio capítulo 6 se cumple sin ningún problema. Pero ahora vamos a ir a otra escena, porque no solamente necesitamos ser funcionales. Creo yo, Ronald, que en esta época Dios está levantando familias que decían tomar, ¿verdad? O que tengan una decisión radical. Amén. Para vivir únicamente para Él. Y en la Biblia tenemos un gran ejemplo, y es lo que me llama mucho la atención. Lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 24, versículo número 15. Y es el escenario donde Josué se para delante de un pueblo y pronuncia unas palabras que hasta el día de hoy pueden traer libertad a muchos hogares, ¿verdad? Delante de un pueblo se para Josué, un pueblo que se arrodilló mucho ante ídolos, un pueblo de corazón duro, un pueblo falto de fe, un pueblo desobediente, criticó muchas cosas terribles. Pero cuando ya Moisés parte y deja a Josué como sucesor, Josué se para y le dice al pueblo de Israel: bueno, ustedes elijan a qué Dios servir. Y entre medio de su discurso él afirma algo y dice: pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Yo y mi casa serviremos a Dios. Y me gusta mucho la traducción que tengo. Y dice el versículo número 15, parafraseando lo que dijo Josué, ¿verdad? Dice: pero yo y mi familia serviremos a Yahweh Elohim. Miren cómo un hombre, ¿verdad? Porque Josué tenía sus familias, ¿no? Tenía su hogar, tenía su mujer y sus hijos. Y él dice: pero yo y mi familia vamos y decidimos servir al Padre. Entonces creo yo que todo parte también de una decisión radical. Amén. Una decisión radical de vivir únicamente para Dios. De vivir únicamente bajo la palabra y la dirección del Padre Celestial, ¿verdad? Porque eso vino a manifestar Cristo. Dios hecho carne en Jesús, Él vino a demostrar que en la condición de hombre se puede vivir para Él. Y cuando nosotros tenemos la imagen del Hijo en nuestras vidas, ¿verdad? A más de ser funcionales, como hablábamos en el primer bloque, también somos radicales en nuestro sentido de vivir. Y cuando digo radical, no es como muchos piensan, ¿verdad? Personas locas o fanáticas, sino en radical nos referimos a una dirección, ¿verdad? A defender en lo que creemos. Si las tinieblas defienden lo que ellos imparten, ¿verdad? Como tú dijiste, este movimiento de mujeres, ¿verdad? Que se están moviendo hoy en día a proteger sus derechos y a dañar tantas cosas que el Padre ha establecido. Ellos defienden lo suyo. ¿Cuánto más los hijos de Dios no vamos a ser radicales en defender y en vivir los principios celestiales? Amén. Así es. Entonces, cuando decimos radical, mire, hay mucha gente, y he visto jóvenes que dicen: ¿sabes qué? Dicen a veces a algunas jovencitas: estoy enamorada de este hombre y me voy a la casa con él. Y es una decisión que toman radical y lo hacen. Y lamentablemente hay muchas, creo que en la mayoría de los casos no va a ir bien esto, porque está fuera de los diseños de Dios. Y cuando hablamos de diseños radicales, ¿no? Hablamos también lo que hizo Josué. Y es que no tengo que ser como las demás personas o como la sociedad vive. Así es. Yo tengo que ser como el Señor quiere que yo sea. Mi casa y yo vamos a servir al Señor nuestro Dios. Entonces hay un pasaje en Hechos 16:31. Si nos acompañan un momento.
en Hechos 16:31. Este pasaje, el contexto habla de que Pablo estuvo y Silas estuvieron en prisión. Entonces hubo un milagro en ese momento que Dios hizo que se moviera la tierra y todos los presos quedaron desatados, y el guardia estaba con mucho temor, porque si se les escapaban le iban a matar a él. Y llega un momento cuando Pablo dice: no te hagas ningún daño, ¿no? Y el guardia, al ver que ellos daban testimonio de que Cristo estaba con ellos, en el versículo 31 dice: ellos dijeron, o sea, Pablo y Silas le dijeron a este guardia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú Y tu casa. Mire, eso es un diseño, porque dice cree, le dice a alguien. Si tú solamente crees tú, no solamente vas a ser salvo tú Como solo, individuo. como individuo, sino que también la promesa alcanza tu casa, alcanza tu hogar. Mucha gente dice: bueno, yo solamente creo en Dios en mi casa y lo demás no. Pero dice la palabra: tú crees que el trabajo lo hace Dios. Así es. Amén. Amén. Y somos testigos, yo soy testigo de Así eso, es. porque aquí nosotros, por ejemplo, yo fui uno de los primeros que dije: voy a creer, y aquí está el resultado de uno de ellos, ¿no? Así ¿Verdad? es. Mi hermano, otros hermanos, hay mucha familia que ha venido a Cristo. Amén. Y el trabajo que hace el Espíritu Santo es que nos introduce al reino de Dios. Amén. Y eso produce mucho gozo, hermanos, porque es muy hermoso ver esa dinámica de Dios, ¿no? Amén. Cómo por medio de la fe de una persona en un hogar se expande a todas las personas del hogar, ¿verdad? En este caso mi hermano fue el que tuvo la decisión radical, ¿verdad? De vivir para Dios, de vivir en su palabra, de vivir en justicia, y la manifestación de la promesa en él se introdujo en nosotros, ¿no? Entonces vemos como resultado, para la gracia de Dios y para la gloria del Padre, estamos nosotros, ¿verdad? Y nuestra familia que está conociendo más de la palabra, y eso trae gozo, no solamente al corazón de él o el mío, ¿verdad? O a los suyos, si también están pasando por la misma situación, sino que también trae gozo al corazón del Padre. Porque se puede ver la responsabilidad de solo uno, de por la fe de uno, cómo se expande la promesa. Y creo yo que eso es importante, ¿no? El creer, el poder del creer en un hogar, en una familia. Por eso necesitamos a Dios, ¿verdad? La palabra dice que nuestro autor y consumador de la fe es Jesucristo, ¿verdad? Y cuando Jesucristo está en una casa, no de visita, sino que vive en esa casa, ¿verdad? Todo lo demás se añade, y la fe abunda en ese hogar, y por la fe entra la salvación en una casa. Amén. Cuando Cristo se hace manifiesto, no como una religión en nuestras vidas, porque la religión es algo que solamente tú escuchas de Dios, sabes de un Dios histórico, de alguien que te lo contó, pero realmente Cristo no es una religión. Cristo es una persona que está llamando a muchos en este tiempo, se le está presentando, está tocando corazones, y es tiempo de que esa luz comience a gobernar en cada una de nuestras vidas, que esa luz se haga manifiesto y ya nosotros no podamos vivir en el temor del sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo está lleno de tantas comunicaciones, de tantas noticias que realmente no te llenan de fe. Por eso es importante otra vez regresar a lo que Dios ha establecido a través de su palabra, de lo que llamamos hoy la Biblia, y de conocerlo a Él más profundamente, porque yo creo que todo ser humano quiere vivir una vida de abundancia, una vida llena de amor, una vida llena de salud, y Dios, que tiene el control de todo eso, es el único que nos puede dar lo que necesitamos. Amén. Así es. Y cuando nosotros decidimos o tomamos la decisión radical de vivir conforme a su palabra, no solamente se añade la fe, sino que se añade un factor importante aún en los tiempos de hoy, y se llama paz, ¿verdad? Amén. En todo este tiempo de cuarentena muchas familias han sido atacadas por el miedo, por la preocupación, por el estrés, por el afán, que la paz, en vez de reinar la paz, abunda el temor, ¿verdad? Y creo yo que Dios, el Padre, se está manifestando en estos tiempos a muchos hogares, trayendo paz, trayendo seguridad, trayendo fe para muchas personas,
¿sí? Y la paz de Dios es algo que el mundo no puede dar, ¿sí? La paz de Dios es algo que sobrepasa todo entendimiento. Y yo sé que las personas que nos están viendo, tú que nos estás viendo ahora, quizás te estés preguntando, bueno, ¿cómo consigo la paz? Esa es una pregunta que todos se han hecho. Créeme, cuando yo vine a los caminos del Señor, fue una de las tantas preguntas que le hice al Padre. Bueno, ¿cómo obtener la paz que dice tu palabra? ¿Cómo obtener la paz que tú prometes en tu palabra? Y cuando yo estaba en constante comunión, me pude dar cuenta que la paz no es un sentimiento, la paz es una persona, es la persona de Cristo. Y esa es una de las razones por la cual necesitamos a Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas y en nuestros hogares, para que podamos disfrutar no solamente de la fe, sino que podamos disfrutar de la paz, aún en tiempos caóticos como estos. Amén. Y quiero llevarlos a Isaías 53, Isaías 53, del versículo 3 al 7, y podamos leer lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo. Amén. Entonces dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿No es verdad? Así dice: y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esto fue una profecía, valga la redundancia, del profeta Isaías, cuando se dio cumplimiento a Cristo aquí en la tierra, y todo lo que él experimenta, citado en estas escrituras, es el intercambio que él vino a hacer por nosotros. Así es. Él dice que es un varón experimentado en quebranto, en dolores, ¿sí? Que él fue menospreciado, y todo eso que él sufre, y dice la palabra que sobre él fue el castigo de nuestra paz, y que sobre él fue puesto el pecado. Quiere decir que él vino a cargar con todo eso, cosas que no debemos cargar nosotros. Así es. Cosas que nosotros no debemos tener en nuestras vidas, no debemos cargar nosotros. Entonces, Cristo se manifestó para darnos libertad. Amén. Y para traernos luz y para restaurarnos. Nosotros en el sistema de este mundo buscamos a veces a los médicos por salud, buscamos a las personas que de pronto saben cómo solucionar algo en la mente, o solucionar algo, de pronto algo judicial. Pero sabes, te queremos decir que todo lo que necesitamos está aquí y en él, en Amén. Cristo Jesús. En Cristo Jesús, así es. Porque él es el que trae toda la restauración que necesitamos, y eso fue lo que él vino a hacer. Amén. Amén. Y cuando entendemos lo que está escrito en el libro de Isaías, ¿verdad?, capítulo 53, vamos a una tercera etapa que como familia y como hogares tenemos que aprender a manifestar. Y es la etapa de honrar a Dios en los hogares por medio del sacrificio de Jesús. Amén. Porque es ahí cuando nos damos cuenta, ¿no?, que nuestros hogares, cuando estamos entendidos en esto que le acabamos de leer en Isaías 53, entendemos que nuestros hogares fue producto también de lo que Cristo hizo en la cruz para traer libertad, ¿sí? Cristo no solamente vino a traer libertad al pueblo de Israel, Cristo vino a traer libertad a todas las personas, a todos aquellos que creen en Él, ¿verdad?, para que puedan disfrutar de los beneficios que te otorga el sacrificio de Jesús. Y cuando nosotros entendemos esto, empezamos a glorificar, empezamos a honrar, ¿verdad? Este tema de honra es un tema muy importante que en su debido tiempo vamos a estar hablando, pero cuando empezamos a entender lo que está escrito en Isaías 53, empezamos como familias a honrar a Dios en los hogares por medio del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Eso quiere decir que por medio de Jesús, ¿verdad?,
todo el pecado que antes reinaba en mi hogar ya no reina, porque Cristo nos hizo libres, ¿verdad?, del dominio y del gobierno de un sistema de pecado, para implementarnos en un sistema de santidad y en un sistema de amor, ¿correcto? Amén. Y eso es lo que nos proporciona la palabra. Por eso necesitamos a Dios en nuestras vidas, hermanos. Por eso necesitamos a Dios en los hogares. Es tiempo de que los hogares se despierten y empiecen a adorar a Dios de la manera correcta, y que empiecen a vivir al Dios eterno en los hogares. Amén. Y por eso podemos decir que somos testigos de la vida de Jesús en nosotros, y que, como dice el libro de Juan 14, versículo 6, dice él, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solamente por su amado Hijo. La palabra dice que aquel que honra al Hijo honra al Padre. Y para conocer al Padre tenemos que conocer al Hijo. El Hijo, se dio testimonio de Él aquí en las Escrituras, en los Evangelios. Y dice que Él es tres cosas: el camino, es la verdad y la vida. Y tenemos que transitar por esas tres etapas, que Él es el camino. Y es momento, como decía mi hermano Javier, de volvernos a Dios, como individuos, como familia, como sociedad, Como nación. como nación. Dice la palabra que bienaventurado aquella nación cuyo Dios es Jehová. Amén. Y que nosotros sabemos que la nación se constituye por individuos, por familias y por todas las familias que constituyen un territorio. Y es necesario, hacemos un llamado a que se vuelvan al Dios de la creación, al Dios eterno, al Dios que se manifestó en carne, a Jesucristo, para que puedas estar en la verdad y puedas vivir una vida en abundancia, libre de todo lo que se ha desatado en este mundo o lo que se ha desatado en este tiempo, para vivir la libertad que Dios trajo a esta tierra. Y Él dijo en un momento: el reino desde los cielos se ha acercado y está con nosotros ahora. Entonces es momento de volvernos a Él y dejar el pecado, dejar toda esa corrupción, dejar todo lo torcido, porque los placeres de esta vida o de este mundo son momentáneos y no llenan ni sacian para nada nuestras vidas ni nuestra alma, y lo que hace solamente es que vas a llevar a una familia a desgracias, a momentos de dolor, a momentos donde no habrá salida. Pero hoy, en tiempo de luz, queremos decirte que Jesucristo Amén. no solamente es importante, Él es la vida en nosotros. Así es. Amén. Amén. Y los invitamos a todos los que nos están viendo a que puedan formar parte de este activar en las familias, de despertar la pasión por el Padre y de dejar a un lado, ¿verdad?, tomar la decisión radical de dejar a un lado el pecado, porque dice la palabra que el pecado a lo único que te conlleva es a la muerte. Pero el Padre quiere que tú vivas. Amén. Y no solamente tú, quiere que tu familia también viva y que viva en Él, para que puedas disfrutar de esa abundancia que solamente el Hijo de Dios, Jesucristo, te puede otorgar. Amén. Entonces, honramos a Dios por estas palabras, honramos a Dios por este tiempo y decimos que Dios es aquel que te creó, te formó en el vientre de tu mamá. Él te creó, Él conoce tu cuerpo, Él conoce tu vida, y todas las familias que nos están viendo, las invitamos a que ustedes se vuelvan a Cristo. Los que no han estado reconciliados, que se reconcilien. Los que ya conocen, afirmen el camino. Como dice Deuteronomio, repítelas en tu hogar, repítelas en los dinteles. Dice en la Escritura, hablaba de una forma física de ponerlas en los postes, en los dinteles. Pero ahora sabemos que cuando el Señor habla de puertas, habla de nuestro corazón y habla de nuestra mente. Por eso en este tiempo queremos orar por ti, por tu familia. ¿Sí? Queremos dedicar un tiempo de oración, pedir a nuestro hermano Ronald que pueda orar también por esa familia que nos están viendo, para que de esta manera no solamente nosotros disfrutemos de la realidad de Dios, sino que también se imparta. Amén. A todos los que han decidido ver este video. Amén. Amén.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, Señor amado. Queremos juntamente con todos los que nos están viendo, Padre, elevar una oración y una súplica, Señor. Decirle al Espíritu Santo que Él es el único que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio, que comience a moverse a favor de las familias que nos están viendo, a favor de aquellos que necesitan una luz hoy, a favor de aquellos que necesitan una sanidad, que necesitan una restauración. Pedimos, Espíritu Santo, que sea usted allegándose a ellos, revelándose y revelando al Hijo, a Jesucristo, porque sabemos que no solamente es importante tenerte a ti, oh Dios, es esencial, tú eres la vida en nosotros. Padre, perdona nuestros pecados, perdónanos si hemos cometido alguna falla. Tú, amigo que nos estás mirando, familia que nos están mirando, si en algo tú te has dado cuenta que has estado fallando, pidamos hoy perdón a Dios y decimos: Señor, perdónanos. Queremos reconciliarnos contigo, con tus diseños, con tu vida. Ya me cansé y nos hemos cansado de vivir una vida que solamente está llena de depresión, de angustia, de que no hay un futuro, pero sabemos que tú eres nuestra vida y que nos reconciliamos y nos volvemos a ti para ser funcionales en el reino de los cielos aquí en la tierra, para manifestar al Hijo de Dios, porque en algún momento dice la palabra que Él fue manifestado para deshacer las obras del diablo aquí en la tierra y aún debajo de ellas. Y en este tiempo oramos para que se levanten y nos levantamos como familias funcionales, como individuos que, como decía la palabra, creemos en Jesucristo, que vino y se hizo carne, que fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros y también resucitó y nos dio nueva vida, y que creemos que no solamente somos salvos nosotros, sino también toda nuestra familia. Declaramos que el amor del Padre en el Hijo y por su hermoso Espíritu Santo nos rodea, nos guarda, nos libera y nos reconcilia con la vida que ha sido dada desde el principio. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Seas bendecido. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.